السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. En el nombre de Allah, el misericordioso y el clemente, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Estamos en la Medina del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam otro año más. Y esta vez nos hemos acercado a un lugar muy importante en la historia del Islam, muy importante en los capítulos de la biografía de nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Este es Uhud, la montaña de Uhud, y esta es la explanada donde se desarrolló la segunda batalla de los musulmanes en contra de los paganos, la batalla de Uhud, que incluye muchísimas lecciones, muchísimas reflexiones que debemos de tener en cuenta hoy en día para extraer y para aplicarnos en nuestra vida. Aquí los musulmanes desarrollaron la segunda guerra en la historia del Estado Islámico, guerra que perdieron. Vamos a ver, inshallah ta'ala, el transcurso de este suceso. Vamos a hacer el recorrido de todo lo que ha ocurrido aquí en esta tierra sagrada y vamos a extraer las lecciones importantes que debemos de tener en cuenta como musulmanes. La batalla de Uhud llega en el año 3 de la Hijra, después de la primera batalla, la batalla más importante de la historia del Islam, donde los musulmanes consiguieron una gran victoria, la batalla de Badr, la famosa batalla de Badr, el 17 de Ramadán del año 2 de la Hijra, cuando se instaló el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en Medina después del éxodo famoso, después de la Hijra y después de la construcción del Estado Islámico. Los musulmanes consiguieron una victoria importantísima con un número muy reducido en una época tan especial como puede ser la de Ramadán. Esa derrota afectó mucho a los paganos, que tenían que vengarse de esa victoria que les ha dejado muy tocados. Por eso viene la batalla de Uhud, pero ahora están muchísimo mejor preparados, con más número de soldados y de artillería y de todo lo necesario para conseguir esa revancha y intentar vengarse de la victoria que consiguieron los musulmanes. Los musulmanes, en cambio, estaban ya instalados en Medina, construyendo las bases del Estado Islámico, y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam estaba dedicado a la da'wa, estaba dedicado a establecer la paz dentro de Medina a través del hermanamiento entre los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, a través de los pactos que hizo con las tribus judías que compartían el espacio y convivían con los musulmanes en Medina, y estableciendo las normas del Estado Islámico dentro de Medina. A mediados de Shawwal del año 3 de la Hijra, el 10º mes del calendario musulmán, los quraisíes mueven su ejército con más de 3.000 soldados armados con la mejor artillería de aquel entonces y muy decididos para devolver el orgullo que habían perdido en la batalla de Badr y vengarse del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y de los musulmanes, que ya representaban un gran peligro para sus caravanas de comercio hacia el Sham y para la estabilidad de Quraysh en general. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como es de costumbre, lo consulta con sus compañeros. Su opinión, sallallahu alaihi wasallam, en principio era esperarles dentro de Medina y combatirles ahí. جيش كثيف 3000 فيه مئات الفرسان قهرناهم في بدر. كان ذلك منذ عام. جاءوا ليثأروا لبدر. اذهبوا وأعدوا سلاحكم. Pero los que no habían asistido a Badr, los jóvenes de los sahaba, radwanullahi alaihim, esa era la opinión del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y de los grandes sahaba. Los jóvenes estaban entusiasmados después de haberles llegado la noticia de Badr, lo que pasó en Badr, la ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala, esa victoria eminente que habían conseguido. Ellos querían participar y querían también demostrar que querían al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y querían a su religión y querían combatir y querían luchar en contra de los paganos. Y llevaron al profeta sallallahu alaihi wasallam a cambiar su opinión y decidió salir a combatir fuera. Los musulmanes se contaban
En aquel entonces aproximadamente de 1000 soldados con peor, digamos, preparación a nivel de artillería en comparación con los quraisíes. Pero se ha quedado claro en la batalla de Badr que no depende del número ni depende de la artillería, sino depende de la ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala, depende del grado de sinceridad a la hora de luchar por la causa de Allah y depende de otros factores espirituales, no simplemente materiales. Vamos a hablar de cómo se desarrollaba o cómo se desarrolló la batalla. Lo que tengo atrás aquí es la explanada donde estaban colocados los dos ejércitos. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando salió, hay que recordar que un tercio de los soldados se habían echado para atrás, que eran los hipócritas, liderados por Abdullah ibn Ubay ibn Abi Salul, el líder de los hipócritas en la Medina del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alegando de que no le había hecho caso el profeta sallallahu alaihi wasallam a los sabios y a los mayores de los sahaba, y había seguido la opinión de los jóvenes y había arriesgado, digamos, la estabilidad y la seguridad de Medina al salir a combatir o luchar contra los quraisíes, que eran en número muchísimo mayor que los musulmanes. Esto es Uhud, una montaña muy apreciada por los musulmanes. Decía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: la montaña de Uhud nos quiere y la queremos. La montaña de Uhud es una montaña o es un monte del paraíso. El profeta sallallahu alaihi wasallam eligió la posición de estar a espaldas a la montaña, aunque la Medina se encuentra en esta dirección. Uhud, hay que recordar que está a una distancia aproximadamente de 3 kilómetros, pero está enfrente de Medina. El profeta sallallahu alaihi wasallam quería estar apoyado en la montaña para protegerse de ataques por la espalda, y por si los paganos se dirigían hacia Medina, él podía perseguirles, y si se tenía que refugiar en la montaña podía hacerlo perfectamente. La posición era esta: los musulmanes de espaldas a la montaña de Uhud y los paganos enfrente. Pero el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam había preparado una estrategia. Nosotros nos encontramos ahora en el monte de los arqueros, Jabal ar-Rumah, que se mantiene tal y como estaba en la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La explanada ha cambiado un poco porque hay una nueva construcción de una mezquita, y aquí es donde se desarrolló la batalla, y más allá están las tumbas de los mártires, los 70 mártires de los sahaba radhiyallahu anhum que cayeron en esa batalla, que luego hablaremos de ello. Esto es el monte de los arqueros, Jabal ar-Rumah. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam eligió a 50 de los mejores arqueros, de los mejores francotiradores, digamos, en la actualidad, para que protegen la espalda del ejército. Y les había dado una orden el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de no moverse bajo ningún concepto, aunque estuvieran ganando, o si en el peor de los casos estuvieran perdiendo y ya les estarían matando, que no se moviesen bajo ningún concepto. El líder de esos 50 arqueros era al-Sahabi, el compañero del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Jubayr. Los 50 arqueros tenían que estar encima de este monte, Jabal ar-Rumah, el monte de los arqueros. Deberían observar simplemente la batalla, no deben participar en ella bajo ningún concepto, tanto si estaban ganando los musulmanes, si estaban consiguiendo la victoria, o si se estaban derrotando. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam les dejó la orden muy clara. Su misión era proteger las espaldas del ejército musulmán. Empieza la batalla. Los quraisíes tenían la caballería a un lado, liderada por el gran compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam, en aquel entonces todavía no se había convertido, Khalid ibn al-Walid, esperando cómo se iba a desarrollar. Al inicio de la batalla los musulmanes ganaron. El entusiasmo de los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, su entrega, su lucha y su devoción le llevó a derrotar en los primeros momentos a los paganos, y empezaron ya a perseguirles, y los quraisíes empezaron a huir. Los 50 arqueros que estaban encima, al ver eso, decían que pensaban que ya se había terminado la batalla y deberían participar en la recogida de los botines y participar en la victoria. El líder de ese grupo, el compañero del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Jubayr, les recordaba la orden del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Le decía que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos dijo que no deberíamos movernos de aquí, tanto si ganaban como si perdían. Había que acatar la orden del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
y bajaron parte para participar en la recogida de los botines en un momento de debilidad humana. Se olvidaron de la orden del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, le llevaron la contraria, no cumplieron con el mandato del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. En ese momento se da cuenta la parte de caballería liderada por Khalid ibn al-Walid, al-Sahabi, el compañero de nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que en aquel entonces todavía no se había convertido al Islam, y se gira. En ese momento se desestabilizaron los soldados musulmanes porque no sabían por dónde tirar, se mataban entre sí, se golpeaban entre sí porque les venían digamos, los ataques por todos los lados. El profeta sallallahu alaihi wasallam incluso fue alcanzado en ese momento, cayó mártir Hamza ibn Abd al-Muttalib, el tío del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, también Mus'ab ibn Umair, el que llevaba el estandarte del ejército en aquel entonces, y varios sahabas, 70 en total, 70 mártires, 70 shuhada, 70 de los grandes compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam. El profeta sallallahu alaihi wasallam fue herido, se había roto un diente sallallahu alaihi wasallam, se había herido en su cara y estaba la sangre, digamos, estaba su cara totalmente manchada con la sangre, y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam decía: ¿cómo van a tener, digamos, perdón, o cómo van a tener éxito aquellos que derramaron la sangre de su profeta? Justo atrás aquí están enterrados los 70 mártires que cayeron en la batalla de Uhud, entre ellos el tío del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hamza ibn Abd al-Muttalib. El profeta sallallahu alaihi wasallam le afectó muchísimo su muerte, y le afectó muchísimo el hecho de que se habían ensañado con él. Cuando lo estaba buscando entre los mártires, vio su estado sallallahu alaihi wasallam y dijo que nunca le va a pasar algo tan malo o una desgracia más que lo que acababa de presenciar en aquel entonces. Aquí están enterrados los mejores sahaba, los que han entregado sus almas, los que han entregado sus cuerpos por la causa de Allah subhanahu wa ta'ala, en una derrota, como hemos recordado antes y como hemos visto, causada por faltar a la orden del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aquí solía venir el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a pedir por ellos, y nosotros venimos aquí. Es una visita que entra dentro de la tradición profética, es una visita sunna. Venimos aquí no a pedirles ni a pedir a las tumbas, sino pedir por ellos, agradecerles el hecho de que habían entregado sus almas y sus cuerpos por la causa de Allah subhanahu wa ta'ala, agradecerles y pedirle a Allah subhanahu wa ta'ala que les acepte, porque han defendido al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasta perder su vida. Han entregado todo para que nosotros hoy en día estemos disfrutando de esta maravillosa religión. En recuerdo de estos mártires y en recuerdo de la batalla de Uhud, debemos de reflexionar sobre nuestra obligación y nuestra responsabilidad hacia las órdenes de Allah y las órdenes de nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Lo que debemos de extraer de todo esto, de la batalla de Uhud, que en principio era una victoria y se convirtió en una derrota por no cumplir con una orden del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Estamos hablando de los sahaba, estamos hablando de la generación más virtuosa, y estamos hablando de que el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba presente entre ellos y habían faltado a una orden del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pensando que no estaban equivocados, que no le estaban contradiciendo al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pensaban que ya se había terminado la guerra y no había motivos para que estuvieran instalados en el lugar donde les dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tampoco fue, digamos, una contradicción total a la orden del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y mira lo que pasó. Estando el profeta sallallahu alaihi wasallam, estando la mejor generación con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, las personas más virtuosas, los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, los más queridos, los elegidos por Allah subhanahu wa ta'ala, y se derrotaron. Después de estar en un estado de victoria, después de haber conseguido un avance en la batalla, pierden todo y caen derrotados.
y hay pérdidas, hay mártires. Todo esto porque por faltar a una orden del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿Cuántas órdenes nos pasamos, nos saltamos? ¿Cuántas enseñanzas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tenemos abandonadas? ¿Cuántas órdenes de Allah subhanahu wa ta'ala tenemos abandonadas y tenemos totalmente en el olvido? ¿Cuántas cosas hacemos en contra de los valores de nuestra religión? ¿Cuántas cosas hacemos en contra de la voluntad de Allah y de la voluntad de su amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Y queremos después tener victoria y tener ayuda y tener acierto y tener paz interior y tener éxito en la vida. Es imposible. Si no seguimos los mandamientos de nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si no seguimos la orden de Allah subhanahu wa ta'ala y la orden del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no vamos a conseguir nunca la victoria y no vamos a conseguir nunca el éxito. La batalla de Uhud nos viene a recordar esto. Sea quien sea, aunque estuviera el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam presente, y aparte por los errores de algunos vamos a pagar todos. No todos los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam saltaron la orden, sino un grupo de entre los 50. Y aún así perdieron toda una batalla que podría haber, representado un gran riesgo para el futuro del Islam, porque podrían haber acabado con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam porque fue alcanzado. Murieron grandes sahaba, murió el tío del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el que más amaba, y se habían ensañado con él, le habían abierto el vientre, habían sacado su hígado, le habían cortado la oreja, le habían cortado la nariz de una manera brutal, se ensañaron con los muertos de los musulmanes. Todo esto porque un grupo saltó a una orden del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pensando que ellos no deberían haber seguido ahí porque ya se había terminado la batalla. Cuando venimos a Uhud, venimos a recordar eso, aparte de rezar y pedir por los mártires, como hacía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, venimos a recordar eso, venimos a reflexionar sobre esa gran batalla. Aquí se derramó sangre por la causa de Allah subhanahu wa ta'ala, para que este din, para que esta religión nos llegue tal y como la estamos disfrutando hoy en día. El profeta sallallahu alaihi wasallam tuvo que poner su cuerpo, sallallahu alaihi wasallam, su integridad física, su seguridad, para que nosotros hoy en día estemos disfrutando de sus enseñanzas. No debemos dejarla en el olvido y nos la debemos saltar. Si queremos la victoria, si queremos el éxito, si queremos que Allah subhanahu wa ta'ala nos dé acierto, si queremos que la fuerza divina esté con nosotros, si queremos que el victorioso que es Allah subhanahu wa ta'ala nos auxilie, debemos de seguir su orden y el orden de su amado y su mensajero Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam.